Bueno, seguimos adelante en Buen Día Uruguay. Suele la próxima nota que viene tiene que ver un poco con la realidad que estamos viviendo en el país desde lo que fue la estrategia llevada adelante por el presidente Tabaré Vázquez en su anterior gestión, cuando propuso, lanzó y concretó el Plan Ceibal, acceder, que todos los niños del país accedan a una computadora para poder estudiar. Eso se fue ampliando, incluso con el proyecto a nivel de secundaria. Ahora también está el Plan Ibirapitá, que lleva a los jubilados. Si no me equivoco, ya son 10 años del Plan Ceibal. Sí. Y hay un estudio y una investigación que se llevó adelante, muy interesante, que llevó también su tiempo de poder concretar, y que hace un análisis específicamente de lo que fue la llegada del Plan Ceibal en las familias más económicamente vulnerables. ¿Cómo fue el impacto, verdad, de esas computadoras que llegaron a esos hogares? El vínculo de familias pobres y computadoras, y ese es el título, ¿no? Familias pobres y computadoras de esta investigación del libro que entre otros lleva adelante la doctora Rosalía Winocur. Bienvenida, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos gustaría, en primer lugar, hablar de lo que fue justamente esta investigación, ¿verdad? Fue una iniciativa que llevaron adelante. ¿En qué años exactamente? ¿Y cómo fue el vínculo con estas 125 familias? Ok, mira, una cosa importante primero, que somos dos autoras del libro, ¿no? Rosario Sánchez Vilela, de la Universidad Católica, y yo, que soy de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, pero que ahora estoy trabajando en la UDELAR, en la Facultad de Información y Comunicación. Y esta investigación surgió por una convocatoria del propio Plan Ceibal en el año 2010 para investigar distintos aspectos de la marcha del plan. Era justo como a la mitad, ¿no? Y nosotras ganamos uno de los apoyos financieros que los dio el Plan Ceibal conjuntamente con el BID, para investigar específicamente lo que había pasado con la llegada de la Ceibalita al hogar. O sea, no otros equipos trabajaron, los maestros, el aprendizaje. Te digo esto porque todo el mundo siempre quiere saber de ese lado, pero no, nosotros más bien, la investigación nuestra estuvo focalizada en el hogar, en lo que le pasaba a los padres con una escolaridad baja, que no habían terminado la primaria o no habían terminado el primer ciclo de la secundaria, y qué les había pasado con la llegada de este artefacto, que en muchos casos, en aquel momento, era el primer artefacto digital que llegaba al hogar, la primera computadora. ¿Conclusión en conjunto de cómo cambió la rutina familiar o la vida de estas personas, la aparición de la computadora en el hogar? Bueno, mira, siempre que nos han entrevistado y nos preguntan, siempre decimos que esta es una de estas situaciones de claroscuros, o sea que uno puede contar tantas cosas buenas como cosas que produjeron malestar o que no fueron tan buenas, y que uno hace justicia cuando habla de lo bueno y de lo malo. De las dos caras. De las dos caras, exacto. Entonces, desde la experiencia de estas familias, la primera cosa que valoraron muchísimo es que era un bien que se repartía con equidad, o sea que era el mismo para los ricos que para los pobres, porque antes, o sea, la experiencia es, sí, es cierto, todos vamos a la escuela, pero las escuelas de los ricos no son lo mismo que las escuelas de los pobres. En cambio, la Ceibalita es un bien que se repartía exactamente para todos igual. Entonces, eso es algo que la gente valoró muchísimo. ¿Sí lo valoró? Muchísimo. La segunda cosa que valoró es que no comenzara por Montevideo, porque siempre todo comienza por, ¿no? Comenzó por Florida, Rivera, ¿no? Entonces, eso fue también una cosa importante. La tercera cosa es esta sensación de riqueza de información, no sé cómo decir, de tener todo allí dentro, que era poder acceder a cualquier tipo de información o poder buscar algo que dijeron en el noticiero, por ejemplo ustedes, pero que quieren saber, por ejemplo, esta situación que ustedes contaban hoy sobre la gripe. Entonces la gente después va y busca y quiere más detalles y más información. Bueno, eso es muy importante. Otra cosa que valoraron mucho es la comunicación, o sea, de repente poder, como sabemos, en Uruguay, yo diría que, no sé si casi todas las familias o la mayoría de las familias tienen a alguien fuera, o en Argentina, o en España, o simplemente en otro departamento. Y eso de poder acercarse a un familiar y verlo y contarle, gente que no se veía o que no sabía nada del otro después de 5 o 10 años.
eso sin lugar a dudas fue muy importante. Y el tercer tema, el entretenimiento, que siempre tendemos como a hablar un poco peyorativamente, no decir, ay, no, pierden mucho el tiempo. Bueno, sí, por un lado les parecía que se perdía mucho el tiempo, pero en algunas familias muy aisladas geográficamente, de repente en los inviernos más duros, tener la posibilidad de jugar entre todos, bueno, esos son. Después, si querés, te cuento las cosas malas. Sí, me gustaría ver la otra cara. Claro, pero hay un capítulo específico también, el cuarto, ¿no? Sí. Que habla de conflictos, tensiones. Ahí está, efectivamente. ¿Cuáles eran las cosas que les producían malestar y también que no sabían bien cómo manejar? Que en las familias están acostumbradas, en relación a la escuela, a seguir, digamos que los deberes, la maestra manda los deberes y se hacen a cierta hora y se acompaña y entonces te sentás ahí y tomás la leche y después haces los deberes y después si querés salís afuera a jugar o después si querés ves la tele. Pero de repente la Ceibalita altera eso, porque la Ceibalita propone que no hay un tiempo para el estudio y un tiempo para el juego, sino que esto se mezcla, ¿no? Que se puede estar en cualquier lado, incluso algunos niños se subían a los árboles para poder pescar mejor la conectividad, o bueno, estaban allí en el suelo, que además, bueno, era una especie de cuaderno, pero muy frágil, que... modificó hábitos. Eso, claro, eso produjo desconcierto y también malestar. Y después, otra cosa que les producía a estos padres en particular es no tener elementos para ver cómo fiscalizar, cómo limitar. Les preocupaba. Después el Ceibal específicamente bloqueó acceso a ciertas páginas, pero de todas maneras, de lo que tienen acceso, bueno, ¿con qué aprenden? Control. Claro, ¿con qué aprenden y con qué no? ¿Y cómo hacemos nosotros para acompañar eso? Entonces eso fue una... yo creo que, bueno, estamos hablando que esta investigación se hizo 2011-2012, probablemente después haya habido un mayor acercamiento y los propios maestros les pudieron dar, a medida que ellos mismos se iban manejando la herramienta, porque acuérdense que los maestros también... Aprendieron con los niños. Sí, claro. Claro, les llevó su tiempo, sobre todo los maestros más grandes, pero bueno, eso era una fuente de malestar. Después también la dificultad, o sea, una gran expectativa que tenía el Ceibal era que los niños le iban a enseñar a los padres a manejar la computadora y que los padres a través de eso iban a poder acceder, bueno, a muchas cosas, a la sociedad de la información y la comunicación, al e-gobierno, a poder hacer gestiones, esto, lo otro. Bueno, eso en las familias que nosotras entrevistamos no se dio así porque hay emprendimientos productivos, por ejemplo, iniciativas, porque había mucha dificultad para manejar los pasos básicos de la computadora, o sea, de que esa pelotita que siempre se me va, sí, que claro. No sé cómo llegar, que... Pero además dependiendo de eso que vos decís, del conocimiento de sus hijos para poder comprender la herramienta, en definitiva. Sí, pero que igual los hijos fueron claves aquí, ¿no? Claro. Pero hay una cosa importante que quizás también habría que valorar, que es que quizás eran en ese momento muy poco diestros y tenían muchas dificultades para coordinar el mouse con los iconos y el teclado. Pero hay una cosa importante, o sea, eran padres que hacía 5, 10, 15, 20 años habían dejado la escuela y no leían, a propósito del día que ustedes están mencionando en la biblioteca, y de repente leen todos los días. Quizás no escriben, quizás le dicen a los hijos, ahí poneme ahí en el Google. Y cuando están en el Google, bueno, ahora salite y ahora yo empiezo a buscar lo que yo quiero. Claro. Eso es muy importante, que la gente lea todos los días. Todavía no hemos valorado suficientemente el impacto en ese sentido. ¿No? Ahora, después con respecto a lo pedagógico, porque tú también decías, bueno, generalmente son familias en las que los adultos no han culminado quizás ni siquiera, ¿no? Bueno, el secundario u otros estudios. ¿Cuál fue el impacto también en ese sentido, no? ¿Se pudo evaluar de alguna forma si fue un incentivo, una motivación también para esos niños? Bueno, el acceder a la información, el mejorar su rendimiento escolar. Bueno, mira, nosotras
no nos focalizamos en eso solo a través de la percepción que tenían los padres, ¿no? Hay otros estudios que, bueno, que son conocidos y son públicos de que el impacto ha sido bastante relativo en términos concretos ¿no? de la lengua, de las matemáticas, y ha habido otros impactos importantes. Ahora, yo no podría hablar de qué ocurrió con los niños, pero en relación a lo que percibían los padres, sí, la percepción de los padres es que para buscar información era una herramienta que valía oro, pero también no tenían pero no tenían claro, eso sí, los padres no tenían claro de qué manera eso se volvía, digamos, los volvía a sus hijos más competitivos en la escuela, bueno, o les daba herramientas. No, eso no significaba un elemento de proyección a futuro. Digo, no representaba para la familia un elemento, un objeto de proyección al futuro, de poder mediante esto tener mayores posibilidades, siempre hablando de un contexto complejo desde el punto de vista económico, social, de a través de una computadora poder tener un futuro mejor. No lo garantiza el hecho de tener la computadora, pero sí es un elemento que les puede allanar el camino como para que el futuro sea mejor. ¿No lo veían así? Sí, lo veían así como lo estás diciendo, no lo podrías haber dicho mejor. Solo que, ¿por qué lo veían así? Porque se dan vuelta y a su alrededor todo funciona con las computadoras, hay muy pocos trabajos que no requieren ya, sobre todo pensando en el futuro, y que ellos tienen una expectativa fuerte de que sus hijos superen su propia condición. Entonces se dan cuenta que no hay futuro para sus hijos sin el manejo diestro de los dispositivos digitales. Pero al mismo tiempo no entienden muy bien cómo va a suceder eso. Porque claro, no hay una transferencia directa, y yo creo que estrictamente no hay una transferencia directa. O sea, lo que quiero decir que si no hay un esfuerzo a la par de la inclusión digital que tiene que ver con seguir reduciendo los niveles de pobreza y que sigan aumentando las oportunidades a todo nivel, entonces difícilmente uno puede decir que el manejo, es como decir, es una condición necesaria, pero no suficiente para garantizar el futuro de nadie. Pero es interesante como también ustedes en el estudio, de alguna manera, hacen un análisis entre lo que es la inclusión digital, como bien decías, se democratiza el acceso, ¿no? A esa computadora, a esa información, a todos los niveles sociales, y lo que es la inclusión social, o sea, la digital y la social. A veces uno no sabe cuál es la más importante, ¿no? Entre una cosa y la otra. Bueno, yo creo que no sé si, inclusión digital, creo que quien verdaderamente el dispositivo que mejor está consiguiendo eso es el celular. Claro. Hoy por hoy, si yo tuviera que repetir la investigación, yo dejo la ceibalita de lado y me concentro en ver qué hacen los chiquilines, los padres, los hermanos con el celular. Porque eso sí hay en todos los hogares. Inclusión digital, si uno quiere entender, creo que es el celular, ¿no? Y celular inteligente que además tiene acceso a una parte importante de esos sectores. Y tú dices bien, la inclusión social, yo creo que tiene como condición necesaria en este momento. O sea, es difícil pensar en la inclusión social a todo nivel, ¿no? Sin las herramientas. Sin estas herramientas. Pero estas herramientas no son que van a sacar de pobre a nadie, ni le van a dar mejores oportunidades. Eso acompañado de muchas otras políticas sociales. Si no, es como pensar, es tener una idea bastante ingenua esto no es magia, esto no es magia, ¿no? Pero suma, aporta. ¿Cómo pensar? O sea, uno mira a su alrededor, ¿cómo pensar la vida sin eso? Entonces, de esa misma manera las familias también se dan cuenta de eso. Hay que hablar. Bueno, Rosalía, muy interesante. Acá está el libro, Familias Pobres y Computadoras, Rosalía Winocur, Rosario Sánchez Vilela, que son las autoras de esta investigación que llevó 2 años. Y bueno, está disponible, me imagino que en las librerías. En todas las librerías. Es un estudio bien interesante que abarca, los claros oscuros, como bien decías al principio, de lo que fue la llegada de la ceibalita en estos hogares. Muchas gracias.